Hola a todos, buen día. Les quiero compartir unos comentarios con respecto del tema de inflación y me voy a referir específicamente al libro de Paul Samuelson, al capítulo 32 que se llama Garantizar la estabilidad de precios, específicamente la parte B, y me voy a referir también al libro de Michael Parkin, Macroeconomía, específicamente en el capítulo 12 que se llama Inflación, desempleo y ciclos económicos. Y lo que voy a hacer es comentar algunos de los temas que yo creo que son importantes para que se entienda mejor esta temática general de la inflación. Lo que voy a decir construye un poquito sobre discusiones previas que habíamos tenido, es decir, no vamos a definir qué es inflación, sino vamos a enfocarnos en algunos aspectos de su naturaleza y de su relación con otros fenómenos macro. Entonces, comenzando nuestros temas para ahora, vean que cuando pensamos en las causas de la inflación, cuando pensamos en de dónde viene este fenómeno, pues nos topamos con que a nivel de la macroeconomía podemos hablar de dos fuentes o de dos causas de la inflación o de dos tipos de inflación, podremos pensar. Una puede ser la inflación por demanda y la otra es la inflación de costos. ¿A qué se refieren estas dos y por qué son distintas? Cuando pensamos en la inflación por demanda, pues la idea es muy sencilla, que como se están demandando o se están comprando más bienes y servicios a nivel de toda la economía, pues el nivel general de los precios va a estar subiendo. Entonces, quiere decir que cuando por alguna u otra razón las personas, las empresas o los gobiernos están comprando más bienes y servicios, pues la idea es que su precio en general va a estar subiendo, mejor dicho, el nivel general de los precios en la economía va a estar subiendo. Entonces, ¿qué tipo de variables o qué tipo de fenómenos afectan la inflación por demanda? Pues estamos pensando en cosas que tienen repercusiones sobre la demanda, lo que llamamos la demanda agregada, es decir, los distintos niveles de gastos que van a efectuar todos los agentes económicos a distintos niveles de precios. Entonces, cuando tenemos que estos niveles de gasto a distintos niveles de precio pues suben o si lo planteamos de otra manera, si pensamos que la curva de demanda agregada se desplaza a la derecha, pues lo que vamos a tener es que el nivel general de los precios va a estar subiendo. ¿Qué tipo de variables o de indicadores o aún de instrumentos de política económica afectan la inflación por demanda? Bueno, por un lado, podemos imaginarnos, por ejemplo, la tasa de interés que al reducirse haría que las personas y las empresas se endeudaran más, que gastaran más en comprar todo tipo de bienes y esto afectaría la demanda agregada desplazando la curva, si nos lo imaginamos así, a la derecha. O también podríamos imaginarnos el lado fiscal en donde también por el lado del gasto público o la reducción de los impuestos, pues habría un incremento en la demanda o las compras de todos los agentes económicos a distintos niveles de precio y por lo tanto tendríamos un crecimiento en el nivel general de los precios. Entonces, por un lado, la inflación se puede dar cuando se están demandando a nivel de toda la economía más bienes y servicios. Esto puede ser por distintas causas, como ya decíamos, puede tener que ver con política monetaria a nivel de la tasa de interés o puede tener que ver con política fiscal a nivel del gasto público o las tasas impositivas. Entonces, cualquiera que sea el caso, la inflación por demanda se da cuando todos los agentes económicos están demandando más bienes y servicios y por lo tanto el nivel de los precios de todos los bienes y servicios en la economía o el nivel general de los precios tiende a subir. Entonces, si ustedes se acuerdan, definíamos inflación como el incremento en el nivel general de los precios y la tasa de inflación pues es el incremento pero medido en sentido porcentual. Entonces, a eso nos referimos con la inflación por demanda. En el caso de la inflación por costos, pues tenemos otro tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que sucede? Que las empresas a la hora de estar llevando a cabo su actividad, pues es normal, tienen que adquirir bienes y servicios en el mercado para tenerlos como insumos y transformarlos en el proceso productivo y poder vender los productos. Sin embargo, algunas veces los precios de estos insumos están creciendo, es decir, lo que las empresas consideran como costos, pues a veces están aumentando y esto hace que las empresas tiendan a incrementar los precios de los precios de venta, digamos, de los productos que están elaborando, porque los precios de los insumos o los costos, podemos considerarlos, pues están subiendo. Entonces,
Cuando pensamos en la inflación por costos, pues nos referimos a que hay algunos elementos que para las empresas son gastos cuyos precios están subiendo. Hay algunas cosas que las empresas compran cuyos precios están subiendo y esto hace que las empresas quieran, o depende del grado de competencia en cada industria, pero el incremento de los costos puede llevar a que las empresas suban los precios de venta de sus productos, y si esto se da a nivel de toda la economía, pues tenemos el caso de inflación por costos. ¿Y por qué es importante esto específicamente en el caso de México? Bueno, porque en México muchas empresas, más de las que uno se imaginaría, pues en realidad tienen al tipo de cambio como un costo o como un determinante de los costos, pues muy importante, porque muchas cosas que las empresas utilizan cotidianamente pues son importadas. Entonces, cuando tenemos algún episodio de inestabilidad cambiaria, en el sentido de que el tipo de cambio está depreciándose, o de que está pasando ahí algo en el mercado de las divisas, pues esto afecta los precios, o puede afectar los precios de los productos que se elaboran con esos bienes importados, que se encarecieron cuando el nivel del tipo de cambio pues empeoró para nosotros. Entonces, en el caso de México, la inflación por costos es muy importante, particularmente lo que tiene que ver con el componente importado de los insumos que las empresas utilizan. Entonces, esto no necesariamente se da en todos los casos de inestabilidad cambiaria. Muchas veces las empresas en su incertidumbre pues no suben los precios inmediatamente, absorben de repente parte de este incremento en los costos, pero bueno, la idea es que el tipo de cambio en el caso de nosotros, o también puede ser el salario, el nivel de los salarios, o los precios de las materias primas en general, nacionales o importadas, pues cuando están subiendo, pues hacen que las empresas incurran en costos más altos, y por lo tanto lleva a las empresas a que suban sus precios en la medida en que se lo permitan las condiciones competitivas de su industria. Bien. Ahora, si tenemos estas dos causas de inflación, lo que nosotros vemos es que la idea que nosotros tenemos es que cuando hay más demanda, por ejemplo, en el caso de la inflación por demanda, de que de repente gracias a los estímulos de política económica, las empresas quieren invertir más, quieren comprar maquinaria, quieren construir edificios, quieren construir capacidad productiva en general, o ya sea por los costos que la actividad económica puede ser alta o puede estar creciendo, y esto hace que suban los precios de las materias primas, o que suban los precios de los salarios, y esto hace que los precios de las mercancías producidas con esos insumos crezcan también. Pues bueno, estos fenómenos que acabamos de describir nos harían pensar que la inflación acompaña un crecimiento en general, o a grandes rasgos, de la actividad económica. Pero por desgracia esto no es así. Hay un concepto muy importante o interesante de cierto punto de vista, que es que en español se llama estanflación, que es un caso en donde sí están creciendo los precios, sí está creciendo el nivel general de los precios, pero ocurre también que el nivel del PIB real no está creciendo, sino que puede estar decreciendo también. ¿Qué quiere decir esto? Que por la vía de los costos tal vez por un choque por el lado de los costos de las materias primas, por ejemplo el petróleo u otras materias primas que son muy importantes, a causa de un incremento en el precio de estos productos, pues puede darse un incremento en los precios, pero al mismo tiempo, tal vez por la inestabilidad que se está generando, o las expectativas o la incertidumbre que tienen las empresas o los consumidores o los gobiernos, pues puede darse el caso de que el PIB real también de hecho esté cayendo, a pesar de que el nivel de los precios esté subiendo. Entonces, este fenómeno de la estanflación, pues suena como una cosa rara. ¿Por qué están creciendo los precios si el nivel de la actividad económica no está creciendo, o de hecho se está reduciendo? Pues es esta combinación entre crecimiento de los precios y reducción del PIB real. Y específicamente, de repente se dan ejemplos de lo que sucedió con el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa Occidental, Inglaterra particularmente, a partir de los choques petroleros en los años 70 y en los años 80, en donde los precios del petróleo hacían que
el nivel de los precios subiera, pero al tiempo que la economía estaba deprimida o que estaba contrayéndose. Entonces, más específicamente este fenómeno en el caso de México nos lo podemos imaginar cuando de repente existen choques de costos, por ejemplo, que tienen que ver con el tipo de cambio o que tienen que ver, por ejemplo, con la tasa de interés por el lado de la demanda, pero cuando suceden cuestiones que hacen que los precios estén subiendo o que tiendan a subir a partir de que o a pesar de que hay inestabilidad real en el sentido de que pues la economía no está creciendo, pues nosotros también podemos en México tener ese tipo de situaciones. Por ejemplo, no digo que sea un caso así súper emblemático, pero nos lo podemos imaginar así. Cuando estaba sucediendo la pandemia pasada o la epidemia pasada de la influenza, por ahí en 2009, pues una cosa que pasó fue que hubo un episodio de inestabilidad cambiaria muy fuerte en donde el peso se depreció mucho con respecto del dólar. Entonces, lo que hizo el Banco Central fue incrementar la tasa de interés pues para que algunos capitales extranjeros pues vinieran al país y las personas trajeran su dinero y obtuvieran rendimientos más altos por prestar su dinero en México, ya que la tasa de interés era más alta. Pero entonces teníamos esta situación en donde en el país había el tipo de cambio al ser alto estaba afectando los precios o podía afectar los precios, como ya dijimos en la inflación por costos, al mismo tiempo que la economía se estaba contrayendo porque por las medidas sanitarias pues muchas actividades pararon y la contracción del PIB se dejó sentir en este año 2009 al tiempo en que había una inestabilidad en el caso de los precios porque por la vía de los costos estaban subiendo. Entonces también nos lo podemos imaginar como una situación que es cercana a nosotros en el caso de México por la epidemia pasada. Bueno, relacionado con este tema del sentimiento de las personas o de las decisiones que toman las empresas de acuerdo con las expectativas de sus dirigentes, pues hay una idea muy interesante en el caso de inflación que se refiere al pronóstico de inflación y las expectativas racionales. ¿Qué quiere decir esto de pronóstico de la inflación? Pues que en el caso de cada uno de nosotros o en el caso de las empresas y sus eh, gerentes, pues ellos se supone que tenemos una idea más o menos clara de cuál va a ser el desempeño futuro o el nivel futuro de la tasa de inflación a partir de la información que tenemos a la mano ahora. Entonces, esto quiere decir que muchas veces las personas y las empresas se pueden acostumbrar a ciertos niveles de tasa de inflación, ya sea altos o bajos, pero si pensamos que son bajos, pues es más sencillo imaginarnos que se acostumbren a ellos. Entonces, las empresas, los consumidores se pueden acostumbrar a este nivel bajo de inflación o aún los trabajadores y los sindicatos se acostumbran a un nivel bajo de inflación. Entonces, a la hora de llegar a las negociaciones salariales, pues ya se tiene una idea más o menos de cuál va a ser la tasa de inflación en el futuro y por tanto se pueden llegar a acuerdos con respecto de cuánto van a estar subiendo los salarios para dejar a las personas con el mismo poder de compra. Si suben los precios en tanto, pues los salarios también pueden crecer en la misma cuantía, o si se espera que los precios crezcan en tanto, si los salarios suben en la misma cuantía, pues se deja a las personas al menos, se supone, también como estaban antes. En el caso específico de cómo actúa esto en el proceso inflacionario, pues aquí podemos decir algo sobre la importancia de las profecías autocumplidas. ¿En qué sentido? En que cuando las personas esperan que la tasa de inflación sea tal o que tenga tal valor, pues actúan de tal manera que muchas veces hacen que la tasa de inflación efectivamente tenga ese nivel que estaban esperando. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que por alguna razón los sindicatos o los trabajadores piensan que la inflación va a ser alta o va a ser más alta de lo normal durante los próximos 5 años. Entonces, a la hora de negociar un contrato de trabajo en donde se estipulan los salarios,
pues lo que dicen es, ya según nuestros cálculos la inflación va a estar subiendo al, no sé, 10% anual durante los próximos 5 años. Por lo tanto, queremos que los salarios también crezcan en 10% anual en los próximos años para que los trabajadores no pierdan el poder de compra de sus salarios. Entonces, si hacen esto, las empresas podrían decir, ok, bueno, sí, aceptamos. Pero a la hora de ver cómo afecta esto, este incremento en los costos para las empresas, en los precios, pues podríamos pensar que las empresas van a intentar pasarle este incremento de los costos a los consumidores finales o a los compradores de sus bienes en la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces, un incremento en los costos porque había una expectativa de inflación hacia el futuro pues alta, se va a convertir en un incremento en los precios, como habíamos dicho ya en el caso de la inflación por costos. Entonces lo que va a suceder es que a la hora de que los trabajadores negociaron salarios 10% más altos y los empresarios, imaginémonos que pasa en conjunto de todas las empresas del país, los empresarios también le pudieron subir 10% a los precios de sus productos, pues podríamos pensar que tanto trabajadores como empresarios van a estar tan igual que antes porque los costos incrementaron 10%, pero los precios incrementaron 10% y por lo tanto, haciendo a un lado algunas otras complicaciones, pues pudiéramos pensar que el poder de compra de los salarios permaneció igual. ¿Pero por qué se dio este proceso? Porque los trabajadores pensaban, tenían la expectativa de que la tasa de inflación se iba a comportar de tal manera en el futuro y actuaron de manera correspondiente. Entonces, las expectativas de inflación es una cosa que a los bancos centrales en particular les interesa estabilizar. Entonces, muchas veces no pueden influir directamente, el Banco Central no puede decir la tasa de inflación en México va a ser tal, no puede hacerlo de esta manera, pero muchas veces sí puede influir o sí puede buscar influenciar, buscar construir de cierta manera las expectativas que tienen los agentes económicos. Entonces, muchas veces lo que se busca por parte de las autoridades monetarias es crear el ambiente que les haga pensar a los agentes económicos que la tasa inflacionaria va a tener tal valor para que a partir de fijar esas expectativas, pues los agentes económicos actúen de manera correspondiente y la tasa de inflación observada pues sea cercana a la que esperaban antes. Si todo el mundo piensa que la tasa de inflación va a ser baja, pues van a hacer contratos considerando inflación baja y, adivinen qué, a la hora de que esto se replica en toda la economía, pues el nivel de los precios termina creciendo en la medida en que las personas lo esperaban. Esta es una forma muy sencilla de verla si ustedes quieren, pero es un fenómeno que es importante a nivel de la macro. Por eso podemos pensar que el Banco de México anuncia su objetivo de inflación, porque quiere decirle a todo el mundo que está trabajando para lograr esta tasa de inflación y en cierta medida puede influir en las expectativas de los consumidores o de los trabajadores o de las empresas, y de esta forma se puede lograr que la tasa de inflación se controle en el caso de que sea demasiado alta y que se mantenga estable. Bueno, y esto nos relaciona un poquito, nos llama la atención un poquito con el tema de la inflación inercial. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver justamente con esto, que cuando las personas lo que hacen es negociar sus salarios o negociar contratos con respecto de información sobre salarios que ya tienen o sobre precios que ya tienen, pues se va poniendo un cierto componente inercial a la inflación, es decir, nada más por las expectativas de los trabajadores o de las empresas, pues se piensa que el nivel de la tasa de inflación va a ser tal, nada más por el hecho de que hay cierta inercia en el caso de las negociaciones entre, por ejemplo, trabajadores y empleadores. ¿Qué quiere decir? Que cuando los trabajadores tienen cierta tasa de inflación que están esperando, pues esto se incorpora en sus contratos y esto hace que las empresas lo consideren también por el lado de sus costos, y esto hace que se refleje a fin de cuentas en el precio que van a tener los productos finales
y por lo tanto esto va a afectar al nivel general de los precios. Entonces, hay este componente inercial de la inflación que como la gente ya lo espera y lo incorpora en sus contratos, pues tenemos un incremento ya esperado o mejor dicho, una tasa de inflación ya esperada. Sin embargo, muchas veces ocurren choques externos, es decir, que vienen a veces de fuera o no necesariamente, pero ocurren choques que afectan la tasa de inflación. Por ejemplo, puede haber un choque de costos en el caso de los precios del petróleo o en el caso del tipo de cambio para nosotros, o puede haber un choque en el caso de la demanda, en donde la política fiscal o monetaria es muy estimulante de la actividad económica y la inflación termina siendo más alta de lo que los agentes económicos esperaban o más alta de la inflación inercial que ya se esperaba a partir de las negociaciones salariales. Bueno, en el caso de lo que tiene que ver con la curva de Phillips, pues lo que pensamos es que hay una relación entre la tasa de inflación y por un lado, hay una relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. La curva de Phillips lo que busca es relacionar estas dos variables, o de lo que se trata es de pensar en la relación entre dos variables. ¿En qué sentido? En que según la curva de Phillips, que ustedes habrán visto en el libro de texto la historia, pues según la curva de Phillips, si la tasa de desempleo se busca que sea más baja, pues esto se puede, pero a costo de aceptar una tasa de inflación más alta. Bien, en el sentido de que la curva de Phillips nos muestra como un intercambio o como sí, como algo que se tiene que aceptar a cambio de otra cosa. Entonces, muchas veces se dice que la curva de Phillips le muestra a los gobiernos como un menú de opciones que tiene en sentido de distintas combinaciones de tasa de inflación y tasa de desempleo, en el sentido de que si los gobiernos o las sociedades quieren una tasa de inflación baja, pues tienen que hacerlo únicamente aceptando, o se puede lograr únicamente aceptando una tasa de desempleo alta.